Este primer capítulo ha sido traído a ustedes gracias a Medi. Recuerda que Medi es salud inteligente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Hablemos sin bata. Aquí está el doctor Daniel Varela y yo, soy la doctora Alexa Cepeda, y vamos a hablar acerca de la diabetes. Espero que les guste y esto les sea de mucha ayuda. Excelente. No, pues qué gusto estar de nuevo platicando contigo, Alexa, ya en nuestro segundo episodio. Espero que el segundo de muchos más. Y pues en base a lo que nos han comentado, pues la dinámica de este capítulo, les vamos a platicar brevemente un poquito de cómo es la diabetes, de cómo funciona, porque recuerden que nuestra filosofía es de que si no logras entender la enfermedad, no vas a lograr entender el tratamiento. Y después vamos a contestar a una serie de preguntas que nos han hecho llegar. Recuerden que pueden estar interactuando con todas las publicaciones para generar preguntas sobre los próximos temas o consultar contenido de los temas anteriores. Y también si tienen nuevas dudas sobre este tema, también las pueden generar y pues nuestro equipo de médicos las va a estar contestando. Entonces, Alexa, no sé cómo te gustaría que comenzáramos con esta primera explicación de qué es la diabetes, que parece una pregunta simple, pero la realidad es que es un tema muy amplio. No sé si quieras comenzar tú, comienzo yo, ¿cómo te gustaría que lo hiciéramos? Te paso, te paso la primera explicación. Sí, es un tema complejo y si gustas empezar a abordarlo y ahí puedo igual intervenir un poquito. Va, perfecto. Pues miren, yo creo que lo primero que hay que entender de la diabetes es que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no termina un día, es un proceso sobre el cual las personas van deteriorando poco a poco su cuerpo. ¿Y por qué sucede esto? Pues está muy vinculado con altos niveles de glucosa o como le decimos comúnmente, vulgarmente, azúcar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues en nuestro cuerpo comienza a experimentar niveles elevados de glucosa y al mismo tiempo la sustancia responsable de hacer que esa sustancia, de que el azúcar o que la glucosa entre a las células, que es la insulina, comienza a fallar. Esta insulina nosotros por lo regular la generamos en el páncreas y ayuda a que la glucosa llegue a la célula, que es donde se necesita. Sin embargo, hay momentos en los que los niveles de glucosa no están, más bien están siendo superiores a los necesarios para el cuerpo no logra llegar a este equilibrio y la insulina no está funcionando, ¿no? Esta sería como una explicación muy global e importante diferenciar que hay muchos tipos de diabetes, que tenemos la diabetes tipo 1, que es donde directamente el cuerpo no está produciendo nada de insulina. Tenemos la diabetes tipo 2, donde los niveles de glucosa hicieron que el cuerpo llegara a un punto en donde dijera, ¿sabes qué? Yo por más insulina que te esté produciendo no está funcionando, entonces la comienzo a disminuir en menor cantidad porque, por decirlo de alguna forma, el órgano se agota y podemos hablar de otro tipo de diabetes que son todos los MODIs, ¿no? Pero ese es otro tema muy aparte y es un tema muy exclusivo que esos casos en particular siempre deben de ser llevados de la mano de un especialista y que pues ahorita vamos a ahondar más en la diabetes tipo 1 y la tipo 2, que es la más común. Eh, no sé, ¿qué te parece mi explicación? ¿Tú crees que a alguien le haya quedado claro más o menos cómo funciona la diabetes o cómo la complementarías? Yo creo que está súper bien y me gusta también como ir desglosando palabras, ¿no? ¿Qué es crónico? O sea, si tú estás en una línea del tiempo de tu vida entera, ¿no? Algo crónico es algo que va a ser progresivo a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces es diagnosticado y desde ese momento en adelante necesitas empezar a tomar ciertas medidas en tu estilo de vida, en tratamiento, que vamos a hablar más de esto en adelante. Pero, por ejemplo, una manera que casi no se mide, porque casi todo el mundo mide la glucosa y la glucosa y la glucosa, ¿no? Pero eso nos olvida la insulina. Y lo primero que se altera en la prediabetes, como le dicen, esta resistencia a la insulina, lo podemos medir con un índice que se llama HOMA, que es H-O-M-A. Entonces, con este índice podemos detectar con un laboratorio
antes de que ya sea diabetes, que tienes como también un campo de acción muy amplio para prevenirla. Entonces, aquí ya entramos en una labor preventiva, ¿no? Entonces, tú puedes ir al laboratorio, te puedes pedir, ¿sabes qué? Mídeme la glucosa y mídeme la insulina. Y ya puedes ir con tu médico de confianza y te checamos tu índice y podemos ver si tienes resistencia a la insulina. Y esto ya entras en una labor preventiva que se me hace súper importante. Claro, que creo que en diabetes y en muchas enfermedades que tenemos, la labor preventiva es crucial, ¿no? Y más cuando vivimos en un país con alto índice de obesidad y con alto índice de diabetes y de hipertensión, y pues las complicaciones que provoca la diabetes y la hipertensión pues son bastante elevadas. De hecho, yo aquí tengo un dato, por ejemplo, en el país aproximadamente entre 11 y 13 millones de mexicanos padecen diabetes, de los cuales aproximadamente 4 millones o 5 millones no saben que tienen diabetes. O sea, imagínate, ¿no? Viven con la diabetes, están en una situación en la que muchas veces la diabetes cursa como asintomática, o sea, sin síntomas, sin manifestaciones. Pues es importante por eso esta labor preventiva, ¿no? Porque más o menos el doble de las personas que tienen diabetes, estamos hablando más o menos 25 millones de personas, tienen factores de riesgo para poderla desencadenar. Y creo que eso justo nos lleva a las primeras preguntas que nos hacen, ¿no? De que la diabetes se hereda, y me voy a permitir contestarla, al menos la primera parte, y es que la diabetes tiene un componente genético y un componente de las actividades o de los estímulos que nosotros vamos generando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, como población mexicana, sí tenemos un factor predisponente a presentar la diabetes, y eso sumado con una cultura de poco ejercicio, sedentarismo y mala alimentación, pues hacen que tengamos este factor de riesgo donde casi 25 millones de mexicanos están a punto de ser diagnosticados con diabetes, y otros 12 millones de mexicanos más ya la padecen, ¿no? Entonces, se me hace importantísimo todo esto que tú comentas del factor preventivo, y justamente el paso previo a la diabetes tipo 2 muchas veces es este caso de la resistencia a la insulina, ¿no? Que a lo mejor ahorita ya hablamos un poquito de los síntomas o ciertos datos que pueden tener las personas en esta fase previa para que vayan a solicitar estos estudios, ¿no? Yo diría de entrada, si tienes familiares de primera línea, padres o abuelos con diabetes, ya tienes que tener especial atención en checar tu alimentación, y si no has tenido síntomas, ya tienes más o menos 35, 40 años, comenzar a hacerte este tipo de estudios y comenzar a valorar tus niveles de insulina o de glucosa, ¿no? O si eres obeso, o si tienes hipertensión. Y voy a querer aquí tocar un síntoma, o más bien un signo bien característico de la resistencia a la insulina, que estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando lo han visto en varias personas, que son como estas manchas negritas que suelen aparecer alrededor del cuello, o que suelen aparecer en los pliegues, que el término médico pues es acantosis nigricans, pero es un signo de que nuestro cuerpo está experimentando esta resistencia a la insulina, o sea que la glucosa no está pudiendo entrar a la célula porque la insulina que estamos produciendo no está siendo suficiente, ¿no? Eh, me dejé ir, discúlpame, Alexa, con No, esta súper pregunta interesante. de la Yo herencia. aproveché para checar, es que aquí tengo Google, y chequé la población de la Ciudad de México, que son 9 millones. Entonces es como si llenaras dos Ciudad de México, dos así, una Ciudad de México, otra Ciudad de México, y esa es aproximadamente la cantidad de diabéticos Tenemos. que hay en México, ¿no? Imagínate que toda la Ciudad de México, que todos fueran diabéticos, o sea, así, y multiplícalo por dos. Imagínate, o sea, la cantidad de diabetes que hay en el país, ¿no? Entonces, pues súper importante, ¿no? Y también como ir traduciendo esto. ¿Qué significa que estamos predispuestos? Pues que por el simple hecho de ser mexicanos, tenemos más riesgo de tener diabetes. O sea, esto significa ya en términos más burdos, ¿no? Ok, soy mexicano, pues, ¿sabes qué? Pues me voy a checar mi glucosa, voy a pedir que me metan ahí una insulina, mejor en mi laboratorio también, para ir previniendo. Sí, claro, totalmente. Entonces, yo como contestaría a esta pregunta, ¿la diabetes se hereda? Sí, se puede heredar, sí hay un factor predisponente, pero es importante complementar con la parte de que no es definitivo.
Eso creo que es Sí, importante. O sea, el hecho de... sí. Sí, perdón. Pues imagínate un pastel, ¿no? Imagínate un Ujú. pastel. Y si te lo acabas, es nada más una analogía. Y si se acaba el pastel, te ganas la enfermedad, ¿no? Entonces tú puedes ir agarrando un pedacito, ¿no? Entonces se cuenta que tú naces ya con la parte genética, ya tienes una rebanadita, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no haces ejercicio, ahí hay otra rebanada. Luego, digamos que llevas una, ¿qué más meterías tú? No sé, una alimentación como con mucha soda o como, ¿cómo le dicen? Mucho refresco. Sí, sí, Entonces sí. ahí ya tienes como que otro pedazo del pastel, ¿no? Entonces ahí ya tienes, ya te acabaste la mitad del pastel, ¿no? Digamos que ya tienes ahí un 50% más de riesgo de tener la enfermedad. O sea, aquí estoy así, usando números así nada más como para que se den una idea. Después no te quieres acabar el pastel, porque si te Claro. lo acabas, te ganas la enfermedad. Esto es la analogía, ¿no? Como imagínate esas grafiquitas. Entonces, no significa que porque hayas nacido con una rebanada, pues ya te toca la diabetes. No, nada más pues hacer todo lo posible que esté en nosotros para no tener más rebanadas, ¿no? Claro, o sea, totalmente, ¿no? O sea, ya es decisión de cada quien cuántas rebanadas más se sirve, sabiendo que ya de entrada te tocó un pedazo importante, ¿no? Ujú. Y creo que eso es bien importante de entenderlo porque a mí en lo particular se me hace sorprendente que hoy por hoy hablar de la diabetes no es una enfermedad nueva, o sea, no estamos hablando de algo que se acaba de descubrir. Tenemos información por todos lados, combatiendo la obesidad, combatiendo la diabetes, combatiendo la hipertensión. Y de todas formas, como sociedad, decidimos comernos todo el pastel. De todas formas, nos están diciendo, ¿sabes qué? Haz ejercicio. Y yo digo, no quiero. Come bien, no quiero. Y voy agarrando mis rebanaditas, ¿no? Y la realidad es que es muy triste porque como todas las enfermedades, pues nos quitan cosas. La realidad es que las enfermedades nos quitan cosas. Y de lo primero que nos va a quitar una vez que nos lleguen a diagnosticar la diabetes y no nos cuidemos es modificar nuestra vida. Tener una serie de limitaciones que a lo mejor no tendríamos si hubiéramos sido un poquito más mesurados y hubiéramos dicho, Sí. voy a comer un poquito mejor, no voy a comer esta rebanadita de pastel, pero a veces como que nos cuesta pensar en esa parte, ¿no? Entonces, no sé, o sea, a lo mejor aquí ya me estoy saliendo un poquito del tema de la diabetes, pero creo que es bien importante el concientizarnos de por qué teniendo la información ahí, de todas formas, como sociedad a veces decidimos no cuidarnos y hasta que terminamos en complicaciones que comenzamos a perder la vista o comenzamos a tener problemas en nuestros riñones y tenemos que comenzar a ir a sesiones de hemodiálisis o de diálisis o hasta que nos terminan amputando alguna de nuestras extremidades. Hasta entonces, y lo digo abiertamente, las personas se encuentran arrepentidas de las acciones que hicieron antes. Dicen, debí de haber hecho, no debí de haber hecho. Y lo que queremos como médicos es evitar esa situación a las personas, ¿no? Que por eso estamos aquí platicando justamente, ¿no? Que se acaben esos pretextos del no sabía, no le entendí Ujú. y comenzar a hacer algo con ese tema, ¿no? Y me voy a permitir leerte la siguiente pregunta que tenemos, que va encaminada justamente a lo que estamos platicando ahorita. ¿Por qué a veces las personas cuando tienen diabetes terminan con una amputación, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que una diabetes descontrolada te termine llevando a este punto, ¿no? Que es las cosas a las que muchas veces la gente le tiene miedo, ¿no? Ok, bueno, también para cerrar lo que comentabas previamente, me parece súper importante recalcar que estamos hablando desde una postura de privilegio, ¿no? Por el simple hecho de estar aquí, porque hay personas que, bueno, no tienen acceso a alimentos, no tienen el dinero necesario, o sea, aquí pues estamos hablando igual, digamos que en un, en una situación más ideal, pues en la que una persona pues sí tiene las capacidades de poder invertir en esto, ¿no? Porque claro que todo tiene un costo, estamos hablando desde una postura aquí en Instagram, sentados en la oficina, o sea, estamos hablando de una situación de privilegio que muchas personas en México no tienen, ¿no? Pero de cualquier manera, pues para las personas que sí lo pueden implementar y estén en una situación socioeconómica que se los permita, pues venga, ¿no? Hacer todo lo posible. También, por ejemplo, ¿por qué terminan en amputación? Pues aquí hablamos de que, ya ves que dijimos, empieza la línea de tiempo y es como que el TikTok, ¿no? Va pasando el tiempo con esta azúcar elevada, con esta insulina elevada. ¿Y qué pasa? Pues hay complicaciones.
Entonces, en el caso de las complicaciones de ¿por qué hay amputaciones? Porque la glucosa pues afecta a los vasos sanguíneos, entonces afecta, por ejemplo, a las arterias, a la irrigación de las extremidades. Entonces, digamos que aquí está la bomba, ¿no? ¿A dónde va a llegar más rápido la sangre? Pues al cerebro, a lo que está cerquita, a lo que es, por ejemplo, las extremidades, pues esta irrigación no es la mejor. Entonces, ¿qué pasa? Pues vienen estas complicaciones vasculares, se llaman, de los vasos sanguíneos. Entonces, bueno, aquí se empiezan a afectar estos vasitos, se empiezan a perder sensibilidad también. Entonces vienen golpecitos, hasta, por ejemplo, hasta que te rozas con el zapato, entonces una pequeña herida, o que te pegas y no te das cuenta, y esa es una pequeñita herida. Pero ¿qué pasa? Que tu capacidad de sanación, de reparación, pues no es la mejor en las personas con diabetes. Entonces esa herida se hace cada vez más grande, más grande, más grande. Y luego, ¿qué pasa? Pues vienen las infecciones, las bacterias. Y en la diabetes se considera que las personas diabéticas están inmunodeprimidas. ¿Qué significa esto? Pues que su sistema inmune, sus defensas no son las mejores tampoco. Entonces, pues esa herida, llegan las bacterias y empiezan ahí. Es como un caldo de cultivo, o sea, de que estas bacterias llegan y es como un lugar donde pueden crecer y quedarse a vivir ahí. Entonces empiezan a crecer, a crecer, a crecer, infectan, vienen las úlceras y ahí es cuando las úlceras no se pueden curar, se hacen más grandes y ya luego tienen que recurrir a la amputación. ¿Qué te pareció? No, o sea, creo que quedó bastante claro y como tú lo mencionas, son justo esos dos factores, desde mi punto de vista, claves, ¿no? Por un lado, tenemos la alteración de la capacidad de recuperación o de cicatrización por esta alteración vascular. Y por otro lado, tenemos el problema de la disminución de la sensibilidad, ¿no? Que Sí. entonces empieza, como tú dices, con una lesioncita, que puede ser hasta una herida con el zapato, o me golpeé o algo, a la persona no le duele, no se atiende, y se comienza a hacer cada vez más grande esa lesión, ¿no? Y luego llegan las bacterias directo a ese caldo o a ese festín que tiene, por decirlo de alguna forma, y pues Sí. comienzan a provocar infección, ¿no? Y la infección termina, obviamente empieza en piel, pero pues cuando termina hueso, pues ya las infecciones en hueso pues son bien complicadas de tratar. Entonces, a veces, por salvar una parte mayor de la pierna, pues es necesario cortar, ¿no? Antes de que la infección avance más, ¿no? Entonces, eso es la causa, ¿no? Que tal cual como tú lo comentas. No sé si quieras leernos una pregunta más o yo busco de las que tengo aquí de este lado. Sí, la que tienes tú, la siguiente, si gustas. Perfecto. Bueno, esta ya más o menos la platicamos, que es sí, todas las diabetes son iguales. Yo creo que lo hablamos muy por encimita. Creo que está bien, ¿no? Hiciste la diferenciación entre tipo 1, tipo 2 y luego ya las que nos vamos a tocar que son más específicas. ¿O quieres agregar algo más? No, yo creo que todo bien. A lo mucho, yo creo que aquí agregaría de que muchas veces la diabetes tipo 1 se presenta en personas un poquito más jóvenes, Ujú. porque directamente no producen insulina por un tema autoinmune. Y por otro lado tenemos las personas de que todos los factores externos fueron impidiendo la capacidad del páncreas de producir insulina, ¿no? Entonces, aquí estos se suelen presentar en etapas más tardías de la vida. Sin embargo, bueno, los últimos años hemos visto que la diabetes tipo 2 se está presentando cada vez en población más joven, ¿no? Que pues, totalmente va vinculado con los problemas que tenemos de obesidad en nuestra infancia. Que aquí voy a aprovechar para comentar esto, que es bien importante los primeros 4 años de vida de un pequeñito. No sé si hoy nos estén escuchando padres de familia, pero son predisponentes los primeros 4 años de vida o la infancia de un niño sobre las actitudes que va a tener a lo largo de su vida, sobre su alimentación, sobre las enfermedades que padece, sobre sus hábitos deportivos. Entonces hay que ponerle mucho hincapié a esa parte porque creo que por haberlo dejado de lado en algunas ocasiones estamos teniendo enfermedades en etapas más tempranas que a lo que se había visto en otros años, ¿no? Y creo que es lo único que yo comentaría de ese punto. No sé si tú quieras comentar algo más. Sí, por ejemplo, la tipo 2, bueno, la tipo 1 se habla que necesitan tratamiento con insulina desde el principio. La tipo 2, pues generalmente el tratamiento con insulina se pone más adelante, no es la primera línea de tratamiento, pero también se usa el tratamiento con insulina.
Y bueno, algo que sí me gustaría agregar, por ejemplo, desde la niñez o desde nosotros también esto ya es un tema pues más innovador en el tema de microbiota intestinal, ¿no? Entonces se está viendo que, por ejemplo, hay una bacteria en especial que es como protectora de la diabetes, ¿no? Entonces nosotros queremos esa bacteria, no queremos que se nos baje, por ejemplo, a los chiquitos, a los adultos, o sea, tenemos que esta bacteria que se llama Akkermansia, protege contra la resistencia a la insulina. Entonces, pues es bien importante empezar a trabajar con la microbiota intestinal, que son como todos estos bichos que tenemos en la panza totalmente normal. Entonces, por ejemplo, somos súper afortunados de vivir en el territorio mexicano porque así una comida que a esta bacteria le encanta es la inulina de agave. Entonces es un polvito blanco que tú puedes poner en un vasito de agua a tomártelo y es como si le dieras de comer directamente a esta bacteria que se llama Akkermansia. Entonces, por ejemplo, si vemos que en la familia hay una predisposición a la diabetes, pues entonces desde chiquito ahí, ¿no? Como tu vasito de agua con inulina o también tú como adulto en modo preventivo. Entonces ya aquí entrando como en otras modalidades de tratamiento que está muy interesante. No, claro, o sea, la verdad es que el mundo de la microbiota, yo creo que faltan tantas cosas por descubrir ahí y lo que vamos aprendiendo poco a poco, pues es importantísimo, ¿no? Yo la verdad desconocía, por ejemplo, el nombre de esta bacteria perteneciente a la microbiota, y pues está súper interesante, entonces, pues, a consumir más inulina. Así es, y en Guadalajara hay muchísimo. Venden, o sea, mamá coneja y puedes encontrar. Buenísimo, ¿no? Pues ahí está un buen tip para los que nos están escuchando en Guadalajara. Tenemos aquí otra pregunta que va, si tengo diabetes, ¿me puedo embarazar? Yo aquí, si te parece bien, me gustaría comenzar platicando este tema. Sí, vale. Eh, sí, no hay problema, te puedes embarazar, pero es bien importante que tengas un control previo, que entres a tu embarazo en un estado estable de tu diabetes, con glucosas estables, en un peso ideal, porque si tú entras a tu embarazo con niveles de glucosa muy elevados o con un índice de masa corporal, que esto es qué tan gorditos o qué tan flaquitos estamos, dependiendo nuestra altura elevado, sí aumenta el riesgo de malformaciones en el bebito, ¿no? Entonces, vinculado al tema anterior de que pues los primeros etapas de la vida son bien importantes, pues el embarazo forma parte de esta primera etapa del nuevo individuo, ¿no? Entonces, entre más estable o más equilibrado esté este ambiente, mientras esté embarazada la mamita, pues es mejor para el bebé. Ahora bien, si ya estás embarazada, ya tienes diabetes, pues es importante que te acerques a tu ginecólogo y que tengan este programa o este seguimiento de cerca, pues para intentar mantener los niveles de glucosa estables, ¿no? Esto hablando de las mujeres que ya tenían diabetes previo al embarazo, porque pues también sabemos que hay otro tema que también es todo un tema muy amplio, que es la diabetes gestacional, ¿no? Que también es importante tenerlo ahí en cuenta. Sí, también el apoyo de una nutrióloga que te pueda acompañar en este proceso. También, por ejemplo, es el embarazo, pues son estos 9 meses que le estás dando el mayor regalo para la vida a este bebé. ¿A qué me refiero, no? O sea, tú estás embarazada y ya le estás transmitiendo, por ejemplo, a este bebé la misma microbiota intestinal que tú tienes, ¿no? Ahí esta traslocación se llama, o sea, como que tu microbiota que tú tienes, que queremos que esté equilibrada, que esto está totalmente influenciado también por tu alimentación, pues también esto tú se lo pasas al bebé y también está toda esta, se llama epigenética, ¿no? Porque antes era toda la genética, pero ahorita está en boga la epigenética, que todos son todos estos cambios, de esta expresión que se ven influenciados por el entorno y en este caso la mamá es el entorno del bebé. Entonces, brindarle el mejor entorno al bebé para que pueda tener un desarrollo ideal, ¿no? Ahí entra la prevención. O sea, tú en el embarazo cuidándote, le estás dando la mejor prevención a este bebé de enfermedades, por ejemplo. Claro, sí, totalmente. Tenemos, bueno, aquí ya podemos a lo mejor profundizar un poquito más bueno, a lo mejor la primera parte ya la comentamos de cómo sé si tengo diabetes, pero yo creo que la parte más interesante de esta pregunta es
cuáles son los síntomas habituales de la diabetes, ¿no? Antes de que lleguemos a estas complicaciones como la amputación o pérdida de la vista o problemas renales, cuáles son los síntomas habituales, ¿no? Y no sé si quieras Y pues comenzar. podemos empezar, por ejemplo, puedes tener mucha sed o levantarte a hacer pipí en la noche, cansancio. ¿Qué más dirías tú? Pues también hambre, ¿no? O sea, pérdida de Ujú. peso, pero creo que las principales son esas, ¿no? Que muchas ganas de ir al baño frecuentemente, mucha sed por lo mismo, y también esta necesidad de estar consumiendo mucho, ¿no? Porque ahí entramos en un tema bioquímico de la necesidad de insulina y la glucosa, lo que despierta cierta necesidad de comer. Y aquí, pues, un dato interesante. De hecho, el nombre completo de la diabetes, pues, es diabetes mellitus o mellitus. Y, pues, la segunda parte, pues, hace alusión a miel, ¿no? ¿Y por qué miel? Pues, porque se asocia al color de la orina muchas veces, ¿no? O sea, de que era como, el paciente diabético tiene una orina muy dulce o con esta percepción a la vista como si fuera miel y pues de ahí viene el nombre, ¿no? Según yo era porque, o sea, no sé, pero no sé si lo llegué a leer, pero, o sea, era porque era dulce, o sea, aquí una persona la que dijo diabetes mellitus, aquí Sí. está, de orina está dulce. Sí, pues al principio, antes de tener pruebas de laboratorio y que Ajá. pudiésemos saber cuánta era la cantidad de glucosa en sangre, ya no sé cuántos años estamos hablando, pero sí ya bastantes, no estamos hablando de algo reciente de este siglo, pero Sí, o sea, sí hace que mucho tiempo, imagínate. casi se inició el diagnóstico, ¿no? Ah, De probar directamente los curanderos, no sé si sea el nombre correcto, o de las personas ajá, encargadas de la salud en las comunidades, así sí. identificaban que una persona estaba experimentando esta enfermedad, ¿no? Entonces, y digo, Mm. así hincapié lo que comentamos hace rato, estamos hablando de una enfermedad muy antigua, muy viejita, ¿no? Entonces está interesante. ¿Qué otro bueno, aquí tenemos más preguntas. ¿Cómo puedo prevenir la diabetes? ¿Qué es lo que hablábamos? El ejercicio. Se recomiendan aproximadamente 150 minutos de ejercicio a la semana. Eh, También una persona diabética o no diabética es lo que se recomienda, ¿no? El ideal para tener como que esa palomita, ¿no? O sea, sería el equivalente a decir no me como esta rebanada de pastel, ¿no? El llegar a los 150. Una alimentación balanceada, como tú dices, disminuir refrescos, alimentos grasos, que a veces pensamos de que la diabetes es solamente comidas dulces, ¿no? También es comidas grasosas, también hay que tener cuidado sobre esto. Y pues reforzar mucho el consumo de verduras y de frutas. No sé Fibra. qué otra actitud crees que es importante para el tema preventivo también. Pues viva los nopalitos, ¿no? Es esta fibra y aparte es una fibra prebiótica, o sea, entramos otra vez con la microbiota, ¿no? La flora, entonces viva los nopalitos, y también, ay, te iba a decir algo y se me olvidó, a ver si me acuerdo. No estoy interrumpiendo, ¿eh? A ver, ¿qué otra? Es que el tema preventivo de la Ah, diabetes. de la prevención, ya me acordé. Sí, sí. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, es que también la vida a veces es muy caótica, ¿no? Y así que tú dices, bueno, pues no me puedo ir al gimnasio, no tengo tiempo en la casa, ¿sabes qué? Ya los pasos. O Ujú. sea, los pasos que damos en el día están totalmente relacionados con nuestra mortalidad. O sea, entre más pasos, menos mortalidad. ¿Qué necesitamos? Movernos, caminar. O sea, desde la historia de la humanidad, los humanos nos hemos necesitado mover y caminar. Entonces, no importa si no puedes ir al gimnasio, si no te puedes parar a saltar en tu casa, a lo mejor salte a darle unas vueltas a la cuadra, ¿no? O sea, algo como no todo tiene que ser tan complejo. O sea, algo tan sencillo como caminar más. A lo mejor la tiendita está a 3 cuadras del Oxxo, ¿no? Entonces, bueno, en vez de irme en el carro, me voy a ir caminando. Cosas así. Sí, son decisiones chiquitas, pero en el global hacen una diferencia impresionante, ¿no? El de escoger, creo que hace tiempo vi una campaña que decía algo como, escoge las escaleras en lugar del elevador, o Sí. saca a pasear a tu perrito, ¿no? A darle vueltas, o como tú dices, ¿no? Las actividades que tengas que desarrollar cerca de casa, pues inténtalas hacerlas caminando. Y tiene todo el sentido por cómo funcionamos como seres humanos, como tú bien lo refieres. Digo, antropológicamente el ser humano está acostumbrado a caminar, a ejercitarse, a que sus actividades del día a día involucraran movimiento. Y teníamos una dieta especial.
y de repente llega todo el tema de la revolución industrial, tecnológica, nos volvemos muchísimo más sedentarios y al mismo tiempo tenemos comida a nuestro alcance de una manera muchísimo más fácil. Y el problema está que la comida que tenemos a nuestro alcance no necesariamente es la que más nos conviene o la que debemos de comer. Tenemos a nuestro alcance demasiados alimentos procesados que para nada es lo recomendable, ¿no? O sea, siempre hay que, bueno, en lo particular yo siempre oriento hacia los productos entre menos procesados, más saludables son para el cuerpo. Y esto va vinculado directamente a, porque la misma, están más apegados a la naturaleza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Están Claro, más apegados. más alimentos, menos productos, así, Claro. ¿no? O sea, es eso, o sea, sí, ella lo que te puedes apegar es eso, más alimento, o sea, sea vegetal que puedes agarrar, esa fruta que puedes agarrar, o sea, también tu proteína totalmente, ¿no? Pero, o sea, si viene en un paquete, o sea, producto. Claro, fíjate que me encantó esa frase, nunca la había escuchado y la voy a usar, te la voy a robar cuando tenga Te oportunidad de la hacerlo. regalo porque no Más es mía. alimento, menos producto, me encantó. Tenemos más, bueno, esta pregunta es, ¿la diabetes se cura? Pues no, no se cura, se controla. Eso es Claro. importante, ¿no? La diabetes no se cura, se controla. Una diabetes bien controlada te puede permitir tener una calidad de vida muy buena, siempre y cuando, pues, sigas tus parámetros de tratamiento, ¿no? ¿Qué es eso? Alimentación, ejercicio y tu tratamiento farmacológico. Como platicabas tú hace ratito, en algunos casos, con ciertas pastillas, como las más comunes, suele ser la metformina, es con la que se suele iniciar en muchos tratamientos, y se suele complementar con insulina o con los esquemas de insulina, que pues estos ya son personalizados, ¿no? Y cada médico los dará según los niveles de glucosa o el mismo metabolismo de cada paciente, ¿no? Pero entonces, no se cura la diabetes, pero se puede vivir como si no se tuviera diabetes, creo yo, ¿no? Y esto también está interesante. Esta pregunta dice, ¿por qué existen tratamientos diferentes para la diabetes? Pues es un poquito de lo que ahorita acabamos de comentar. Y esta es, la diabetes causa problemas sexuales. Y aquí este tema está interesante. No sé qué opinión tú tienes al respecto. No estoy segura, pero está Yo relacionado con disfunción eréctil, ¿no? Sí, es la alteración que yo conozco. Sé que está correlacionada justamente por este problema vascular. Hay que recordar que la erección funciona a través de la irrigación sanguínea, ¿no? O sea, la sangre llega directamente a una parte de los genitales del hombre que se llaman cuerpos cavernosos que provocan la erección. Entonces, al tener un problema vascular, pues hace que la irrigación pues sea menos, pues, que esté modificada, que esté distorsionada. Entonces, pues, por consiguiente, pues afecta la disfunción eréctil. Desconozco en lo particular si hay alguna correlación adicional con temas de líbido, que es el deseo sexual, pero pues yo creo que pues también la parte psicológica siempre tiene mucho que ver, ¿no? No estoy segura, pero creo que sí está relacionado también con niveles bajos de testosterona, ¿eh? Bueno, por ejemplo, ahí te va. Bueno, la diabetes que está relacionada también con el aumento de peso, entre más grasa corporal, ahí hay un tema hormonal entre con la testosterona y la grasa, y me parece que sí tiene testosterona baja, ¿eh? Sí, o sea, pues También. ya, o sea, ahí está ya la Menor, correlación. menor deseo sexual también. Sí, Ajá, pues, es por que lo mismo. es que la realidad es que la diabetes es una enfermedad integral, o sea, no es como, tengo diabetes en una parte de mi cuerpo, no, tengo Sí, diabetes en todo mi yo, ¿no? Y te altera y te sí. modifica por todos lados. Entonces, creo que eso es bien importante tenerlo claro para que le echemos más ganas a la parte preventiva y los pacientes que están diagnosticados con diabetes no se depriman, que eso es algo que pasa cuando a una persona le llegan a diagnosticar una enfermedad crónica y le dicen, vas a tener esta enfermedad a lo largo de toda la vida. Las personas se deprimen y es entendible, pero creo que es importante entender que no es, literal, no es una sentencia. O sea, tú puedes modificar todavía cómo quieres vivir esa diabetes, ¿no? Y por eso echarle ganas. Porque yo al menos he identificado en muchos pacientes que a veces por el miedo al diagnóstico prefieren vivir como si no tuvieran el diagnóstico. Y eso pasa mucho en nuestro país. Las personas
por miedo a que les digan que tienen una enfermedad, no van a atenderse, no se hacen los estudios. O ya les dieron el diagnóstico y por miedo a todo lo que escuchan de que "Ah, ya me dijeron que tengo diabetes, me van a amputar o voy a perder la vista, voy a tener riñón", prefiero comportarme como si no tuviera diabetes, que es un mecanismo de defensa psicológico, ¿no? El ignorar Sí, evitarlo, resultado. ¿no? Y en general esas son las preguntas que nos han hecho llegar con este tema de la diabetes. Obviamente es un tema muchísimo más amplio, sin embargo, pues ahorita decidimos enfocarnos directamente a lo que está siendo de inquietud para las personas o las preguntas que nos han hecho llegar. No sé si tú quieras comentar algo más sobre este tema o alguna otra pregunta que crees que a lo mejor es importante que ahorita le aclaremos a las personas. Pues, por ejemplo, como estamos viendo esta relación con la microbiota intestinal, la flora, la barrera intestinal, sí, tal vez agregaría como pues, que somos hijos del maíz, ¿no? Me refiero a que, porque también se satanizan mucho los carbohidratos. Y en realidad, por ejemplo, sí, estamos de acuerdo que los refrescos, el azúcar, sí, eso, estamos totalmente de acuerdo que aparte de que sube el azúcar, pues también afecta a la microbiota, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que tenemos una labor relacionada con el intestino cada vez más grande en esta labor preventiva. Entonces, a lo que voy es que sí recomendaría yo más, si vas a elegir un tipo de carbohidrato cereal entre pan o maíz, sí recomendaría más que se enfocaran en el maíz, porque el mismo pan, aparte de este procesamiento que tiene, o sea, afecta a la barrera intestinal, afecta a las poblaciones de la flora. Entonces, o sea, claro, no estamos diciendo como que el carbohidrato es el malo aquí, ¿no? Nos estamos dando cuenta que realmente, por ejemplo, está el movimiento, está los alimentos no productos, lo grasoso que hablas tú también, los aceites vegetales, porque todo el empaquetado tiene 1000 aceites vegetales, ¿no? El de canola, el de maíz de alta fructosa. Entonces, como que ha habido como esta onda de satanizar el carbohidrato. Entonces, bueno, si dices entre arroz, maíz y pan, yo te diría como que dale más a, por ejemplo, al maíz en vez de al pan para no alterar esta microbiota intestinal, que sería lo último que recomendaría como, como parte de esta alimentación balanceada, ¿no? De tus frutas, tus vegetales, tu fibra. Claro que puedes incluir ahí una tortilla, no te va a pasar nada, y pues esta globalidad que es el estilo de vida saludable del que Claro, hablamos. claro, y creo que todo se termina definiendo en cuestión de hábitos, ¿no? O sea, Ujú. porque a lo mejor una persona que tiene hábitos equilibrados en su alimentación se puede permitir comer, consumir ciertos alimentos, pero una persona que no tiene este equilibrio entre frutas, verduras, vegetales, semillas, y se va directamente a consumir puros alimentos que dices, bueno, este puede ser no puede ser tan malo en cierta proporción, ¿no? Pero si no tienen todo lo demás y toda tu dieta se basa en ciertos alimentos, ahí es donde entra el problema, ¿no? O sea, verlo como este integral, ¿no? O sea, como esta Ujú, parte claro. conjunta de generar todos tus hábitos en equilibrio, ya te puedes dar ciertas libertades, ¿no? Que eso es importante, en realidad, yo diría, no hay un alimento prohibido, simplemente son las dosis lo que hacen que el alimento te haga bien o te haga mal, ¿no? Y si tienes un equilibrio, pues te puedes permitir en algunos momentos ciertas libertades, pero pues no caer en el que todo puedo y abuso mucho de esto, ¿no? Que para la parte preventiva eso es importante, o sea, si también ya sabes que tienes ciertos factores de riesgo, pues no le tentas tanto, ¿no? Que creo que eso es importante. Y pues en lo particular, yo no sé si agregaría algo más sobre el tema de la diabetes. Yo creo que es bien importante que si estás comenzando a identificar o te sentiste identificado con algo de lo que platicamos ahorita, ya sean los signos, los síntomas, incluso estas manchitas que platicamos, que son los signos de resistencia a la insulina, que es el paso previo a la diabetes, o si de repente te sientes muy fatigado o has notado que vas muchísimo más al baño o que te da a veces muchísima sed, o tienes un familiar que tiene diabetes, o abuelos que tienen diabetes, o estás pensando en embarazarte y tienes problemas de obesidad y nunca te has checado si tienes diabetes,
pues es importante que no le tengamos miedo al diagnóstico y que comencemos a ocuparnos, ¿no? De esos problemas, es lo único que yo diría, que se acerquen, como hemos dicho también en el capítulo anterior, acérquense a los médicos que les generen confianza, es importante que se genere esa relación entre la sociedad y el médico, entre el paciente y el médico, que se sientan tranquilos, que confíen en sus médicos, que puedan llegar a preguntarles cualquier duda que se les ocurre, que no hay preguntas equivocadas, creo yo, para los médicos. O sea, tú como paciente te puedes acercar a preguntarle lo que quieras. Doctor, ¿puedo hacer esto? Doctor, ¿no puedo hacer esto? Acérquense a sus doctores, es lo que yo les recomendaría, ¿no? Y Claro. creo que sería lo único. Y pues creo que con eso terminaríamos este capítulo de nuestro segundo podcast, Alexa. No sé si te parece bien. Está perfecto. Yo creo que, bueno, ya cerramos aquí el segundo episodio. Muchas gracias por invitarme. Ha estado muy padre platicar contigo y responder estas preguntas que la verdad sí estuvieron muy buenas. Yo creo que salió mucho de qué hablar y también, sí, pues por ejemplo, en consulta me toca trabajar con pacientes en su microbiota intestinal, ¿no? Cómo ayudarles con estos bichitos para ayudarles en su diabetes, ¿no? Entonces, pues es padre ver cómo van mejorando los números, los síntomas, entonces, pues es lindo verlos mejorar. Ahora sí que desde si se puede prevenir, bien, pero si ya está ahí, pues trabajar, ¿no? Al final, todos son decisiones, y ya si tenemos algo, podemos trabajar con eso y mejorar poco a poco. Y bueno, si están escuchando, pues les agradezco mucho que hayan permanecido aquí hasta el final. Y pues un abrazo. Perfecto. Nada más, antes de terminar, Alexa, no sé si quieras comentarles un poquito de tus redes, donde pueden ver toda esta información que tú compartes continuamente de la microbiota y de un sinfín de temas que es súper interesante tu contenido. No sé si gustas comentarlo. De todas formas, están en la descripción las redes, pero si lo gustas. Sí, yo creo que voy a estar etiquetada ahí abajito, es doctora Alexa Cepeda, me pueden encontrar en Instagram, ahí viene también mi teléfono, si me quieren escribir, está ahí directo a WhatsApp, me pueden escribir como en qué quieran trabajar, sus objetivos, y pues lo hacemos directo, pues así ustedes, individualizado como debe ser. Claro, y pues también recordarles que de todas formas la información de En Salud también pueden encontrar en la página de Medi, así está en las distintas redes sociales, y también si alguien necesita alguna consulta, algún médico en especial, también a través de Medi los pueden contactar. Y pues eso sería todo y que tengan una excelente tarde. Adiós. Recuerda que si requieres una consulta con un médico especialista o algún otro servicio para cuidar tu salud lo podrás encontrar con Medi a un costo accesible. Descarga la app y comienza a cuidar tu salud.